Yo no creía en Dios. Mi Dios era la ciencia. Y como nunca encontré una explicación a mi juicio convincente acerca de Dios, asumí que era más cómodo decir que me encontraba en proceso de investigación. Pero mentira. Era sencillamente un ateo. Y pensaba que Dios era un invento de los hombres para justificar su inseguridad. En algunos momentos intentaba concebir a Dios, pero pensaba que desistir se encontraba precisamente en el más allá, del otro lado, muy lejos de aquí como para que se interesara en escucharme. Y estaba equivocado. Aceptaba solo aquello que fuera razonable desde el punto de vista de la ciencia. Y así llegué a creer más en los extraterrestres que en Dios. Y por supuesto parecía un creyente, aunque no les puedo decir lo que alguna vez escuché en la misa. Mientras el padre oraba, yo bostezaba. Y así vivía mi vida sin ocuparme de la eternidad. Iba a la iglesia, pero ¿por qué me llevaban? Algunas veces fui para complacer a mi hija, que ya tiene 10 años. Ella decía que se sentía muy triste, porque lo normal es que los padres lleven a sus hijos a la iglesia para que mañana sean buenos cristianos. Pero en mi casa ocurría lo contrario. Ella intentaba llevarme a mí. Cuando hizo su primera comunión, me cuenta un sacerdote que ella le pidió a Dios que me diera una razón para creer. Yo decía que para creer debía ocurrir algo que me diera una muy buena razón. Y ocurrió. De eso se trata esta historia. A mediados de 1995, todo empezaba a tomar el rumbo que yo quería. Había decidido tomar en serio la investigación que desde hacía varios años la iniciaba y la dejaba. Mi objetivo era diseñar un motor capaz de funcionar sin electricidad. Su mecanismo sería activado por imanes permanentes interactuando en un sistema regulado de manera autónoma. Lo que estaba construyendo era un motor capaz de funcionar sin combustible, sin ruido y sin contaminación. De repente alguien me ofreció su ayuda. No crean que fue un científico o el gobierno. Fue el demonio. Claro que no se presentó como Satanás. Comprobé lo que siempre había escuchado sin atribuirle ningún sentido: que el demonio se viste de luz. En ese momento no tenía a Dios en el centro de mi vida. Tenía mi sueño de construir el motor, con el pretexto de librar al mundo de la contaminación y la dependencia del petróleo. Pero era mi sueño, mi deseo, con mi mayúscula. Era lo que yo tenía en el centro de mi vida. Y de ese sueño, el demonio se valió para tenderme una trampa. Ahora él solo tenía que escoger la máscara que iba a usar. Probablemente pensó: si me presento a Teodoro como diablo, seguro me sale corriendo. Si me presento como santo, a él no le interesan esas cosas. Pero yo siempre solía decir que me sentía orgulloso porque mi ídolo no era Michael Jackson ni Madonna, sino Albert Einstein. Para mí, ese sí que era un científico. Y creo que eso mismo se le ocurrió al demonio. Ya tenía un soñador. Solo le faltaba vestirse con el traje y la máscara de Albert Einstein, que parecía ser la carnada perfecta. En mayo de 1995, conocí a un señor mientras intentaba convencerlo de que hiciéramos unos anuncios. Un día lo llamé a su oficina y al levantar el teléfono me dice: Teodoro, estaba esperando tu llamada. Imagínese, antes de yo hablar ya él sabía que era yo. Le pregunté cómo lo había hecho. Me dijo que fue Rosacruz por muchos años y había desarrollado ciertos poderes. Cuando me reúno con él me dice que no hay negocio, pero que vamos a hacer algo mucho mejor.
Me habló de que tuvo una revelación conmigo, que yo sería un gran inventor. Me habló de fechas, lugares y cuáles iban a ser los inventos. Me pareció tan bueno que fue muy cómodo para mí considerarlo posible. En ese momento recordé a una parapsicóloga que siempre la veía por televisión hablando del futuro. Me justifiqué diciendo que al fin y al cabo, la parapsicología es una ciencia. Así que hago una cita con ella para preguntarle qué opinaba de lo que me habían dicho. Pero no tuve oportunidad. Cuando llego a su consultorio me pide que no hable. Entra en una especie de trance y empieza a escribir símbolos y letras que yo no entendía. Luego insiste en que guarde silencio. Me dice que si hablo, puedo influir en lo que está recibiendo. Y empieza a hablar de un divorcio al finalizar el año, que debía cambiar a mi hija de colegio. Sin yo preguntárselo, me dice que desde hace varios años recibe dictados de Albert Einstein. Y me dice algo que casi me mata de un espanto. Que Albert Einstein me estaba esperando para que realizáramos una serie de investigaciones. Él desde allá y yo aquí. Tengamos presente que Albert Einstein murió hace unos 50 años. En una segunda cita llevé una grabadora y la parapsicóloga empezó a leer todo lo que le dictó en varios años, quien ella reconocía como el espíritu de Albert Einstein. Habían fórmulas de conversión de energía, hasta hablaba de una sustancia en la semilla de melocotón que sería eficaz contra el SIDA. Sus planteamientos se ajustaban al rigor científico. Desde el punto de vista lógico, aparentaban ser verdades sobre aspectos nuevos que en cierta forma mostraban perspectivas fascinantes para el progreso de la ciencia. Confieso que le creí. Empecé a buscar teléfonos y direcciones de todos los videntes, parapsicólogos y espiritistas que pude encontrar, con la intención de confirmar lo que me habían dicho, y fue como si todos hubiesen estado confabulados para hacerme caer en la trampa. Uno que fui a visitar a Sabana de la Mar me dijo, incluso en presencia de mi sobrino y de una amiga, que desde hace unos 10 años que me vio por televisión, él quería reunirse conmigo para decirme que en una visión que tuvo había descubierto que yo era extraterrestre como él. Y con toda seriedad me mostró una marca en mi mano que dizque lo confirmaba. Al principio pensé que él estaba loco, pero después comprendí que a él sencillamente lo engañó el diablo y en ese momento lo estaba utilizando a él para engañarme a mí. Al día siguiente, en una pequeña tienda donde venden piedras de cuarzo y libros esotéricos, me detengo a observar un médico que está haciendo algunas demostraciones de cómo él usa imanes para tratar sus pacientes. Hablo con él un largo rato, le comento mi inquietud de construir un motor impulsado por imanes. Y llegamos al tema del poder de la mente, cuando de repente se quita una cadenita que tenía en el cuello y me muestra cómo ella se mueve al hacerle una pregunta. Se justifica diciendo que ese fenómeno se fundamenta en el principio físico del péndulo y que es activado por ondas cerebrales. Ahí no comprendí que detrás de esa aparente explicación científica estaba frente a algo diabólico. Quise experimentar yo mismo, así que busqué una cadena y empecé a hacerle preguntas. Pero quien me respondió tenía un nombre. Se identificaba como Albert Einstein. Me asusté. Sin embargo, quise aprovechar lo que yo pensaba era una gran oportunidad y le hice preguntas sobre relatividad, mecánica cuántica. Todos en mi casa hablaron con Albert Einstein, la secretaria de la oficina, algunos amigos, y en realidad parecía un científico. El primer invento que íbamos a desarrollar era un teléfono transdimensional para mejorar nuestra comunicación. Me sugirió aplicar el principio del péndulo al teclado de un computador y diseñar un programa en base al alfabeto Morse para convertir impulsos eléctricos provenientes del más allá en sonidos audibles. Lo que planteaba con cierta base
era un teléfono para hablar con los muertos. Imagínese. Ahí comencé a darme cuenta que dentro de mí había un sentimiento que me empujaba a dudar. Le comenté la situación a mi hermano, que es sacerdote, y me dijo que ante todo lo que nos intranquiliza, Dios nos invita a dudar. Y empezó a orar para que Dios aclarara todo. De repente se presentó una circunstancia que me permitió enjuiciar a ese Albert Einstein. Me dice que sintiera la satisfacción de soltar un perrito que en ese momento se encontraba amarrado en el patio. Yo voy y lo suelto, pero unos minutos más tarde, el perrito regresa con el abdomen totalmente quemado. Y ahora Albert Einstein me dice que eso lo hizo para que yo comprendiera que no siempre la libertad es buena. Ahí sentí una luz en mi mente que lo aclaró todo. Una certeza en mi corazón que me recordaba que yo siempre he creído en la libertad. Ahí Dios me permitió quitarle la máscara a Satanás. Admitió que no era Albert Einstein. Prefirió admitir que era el demonio a complicarse con una explicación que no tenía. Ahí comprendí que tenemos una gran ventaja en nuestra lucha espiritual. El diablo solo es astuto para la maldad. Cuando quiere parecer bueno, no lo hace bien. En algo se equivoca. Y fue así que Dios me permitió descubrirlo. Ese fue el momento de mayor desesperación en mi vida. Póngase un momentito en mi lugar. Saber que estaba conversando con el diablo. Me seguía hablando como demonio. Sin embargo, sentía del otro lado una certeza más poderosa, que me hablaba al corazón, que me mostraba el camino y me hacía sentir la necesidad de buscar a Dios. Llamé a todos los religiosos que conocía para que me recomendaran gente de la iglesia con experiencia en estos casos. Me hablaron del padre Luis Gómez y hago una cita con él en la casa de la Anunciación. Después de hablar un rato, me dice que me levante y entonces me toma las manos. Mientras oraba, pidió a Jesús que enviara su Espíritu Santo. Y en ese momento perdí el equilibrio de mi cuerpo y me desplomé. De repente ya estaba sentado. No había dudas. Jesús estaba respondiendo. En otro momento, mientras el padre Emiliano Tardif oraba por mí con su mano en mi cabeza, pidió a Jesús que derramara su espíritu. Y en ese momento dejé de entender lo que decía. No solo porque hablaba en lenguas, sentí que su voz se fue perdiendo poco a poco, y lo que escuchaba era un sonido parecido al que produce el agua hirviendo dentro de una olla de presión, pero que provenía de mi cabeza. ¿Qué más convincente para un incrédulo? Todo esto ocurrió en poco más de una semana, y ahí nació un cristiano. Siempre oí decir que Dios respetaba hasta nuestra incredulidad, y conmigo ciertamente que Dios fue muy convincente. Nunca yo iba a creer por escuchar a ningún predicador porque de escucharlo me dormía. Nunca me iba a convencer la Biblia porque no la leía o la interpretaba a mi manera. Dios tuvo que permitirme caer en una trampa para no dejarme caer. Fue como verme de repente en medio de una batalla sin darme cuenta que era un soldado. Sospecho que Dios permitió que el enemigo sintiera que yo era su presa para luego tenderme la mano. Pienso que todo fue un plan de Dios para que yo descubriera las armas con las que el enemigo nos ataca. Y quiero compartir con ustedes lo que aprendí en ese tiempo de mis diálogos con el falso Albert Einstein.